Jóvenes, buenos días. Vamos a dar inicio a la clase de física de la semana número 16, bueno, académica. Los temas que vamos a tratar esta semana es oscilaciones y ondas, ¿no? Entonces, en la primera parte trataremos oscilaciones y haciendo énfasis, de acuerdo a las animaciones que ustedes observan, el movimiento armónico simple. Explicaremos todos sus elementos y haremos énfasis en el sistema que tiene movimiento armónico simple, el sistema bloque-resorte, y asimismo el péndulo simple. ¿Sí? Son dos tipos de movimientos que son armónicos, ¿no? Indicaremos también por qué es armónico. Luego explicaremos lo que es el movimiento ondulatorio, ¿sí? Clasificándolos en dos tipos de ondas, ¿no? Ondas mecánicas y ondas electromagnéticas, pero también la división que existe en ondas transversales y ondas longitudinales. Haremos la diferencia de esa división de clasificación para las ondas. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos ondas electromagnéticas y observaremos pues el espectro electromagnético, cómo se descompone la luz, por decir, ¿no? ¿Sí? Los rangos que el ser humano puede visualizar. Entonces haremos énfasis, ahora sí, a explicar los elementos del movimiento armónico simple. Primero, movimiento armónico simple, vamos a indicar pues que es un movimiento casi repetitivo, ¿correcto? Ese es la idea, ¿no? Que sea repetitivo, armónico también se dice. ¿Sí? Vamos a utilizar esa sinónimo, ¿correcto? ¿Sí? Y el más simple, no vamos a utilizar el más complicado. Por eso dice movimiento armónico simple. Entonces, para observar eso, indicaremos qué es la oscilación o vibración. ¿Ok? Empezaremos con esa explicación utilizando el sistema bloque-resorte. Para eso solo es necesario recordar en las clases que hicimos la ley de Hooke. ¿Sí? Teníamos un resorte que uno de sus extremos se mantenía fijo y en el otro extremo tenemos pues un bloque de masa m, ¿no? Que va a oscilar. ¿Sí? Entonces explicaremos cómo es esa oscilación. ¿Sí? Entonces, para hacer eso, voy a poner pausa en algún momento de esta animación. En esta animación, en esta posición que ustedes observan, ¿sí? Tenemos el bloque que está en una de sus posiciones, ¿correcto? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Voy a observar cómo es el movimiento, ¿no? Miren, va a seguir esta ruta que estoy trazando, esta trayectoria, ¿sí? Pasa por la parte central y llega a un extremo y nuevamente regresa. ¿Sí? Regresa a la misma posición inicial, ¿correcto? Todo ese trayecto que se ha dado, ¿sí? De ir de una posición y regresar a la misma posición, y eso es repetitivo, ¿sí? Se conoce como el nombre de oscilación o vibración, ¿correcto? Vibración. Ahora, como es movimiento, pues tendrá que tener un desplazamiento, ¿sí? Claro, o vector posición, como se conoce, ¿no? Desplazamiento. Debe tener un origen de coordenadas. Entonces vamos a observar cuál es el origen de coordenadas. A partir de ahí vamos a tratar el desplazamiento. Tiene un nuevo nombre aquí, ¿sí? El desplazamiento. ¿Qué más? Como es movimiento, debe tener velocidad. ¿Qué más? Debe tener aceleración. Todos esos términos tenemos que ir conociendo, ¿no? También observaremos, pues, qué tipo de energía tienen. Bueno, como tiene movimiento, se va a tener velocidad, de hecho que va a tener energía cinética. ¿Qué otro tipo de energía? Aquí existe un resorte, ¿sí? Que tiene su constante elástica, entonces debe tener energía potencial elástica. Entonces, todo eso vamos a ver en este sistema bloque-resorte. Ya sabemos entonces qué es una oscilación, ¿no? Entonces vamos a ver, primero, reconocer que el movimiento es en una sola dimensión. Que hemos trazado en el eje X, ¿correcto?
este X sub 0, el origen de coordenadas, también va a ser la posición de equilibrio del bloque. Eso significa que cuando el bloque está en esta posición, ¿sí?, el resorte no está elongado. Para ese caso, decimos que está en su estado de reposo relativo, ¿correcto? En equilibrio también le decimos, ¿no? Entonces, X sub 0 es la posición de equilibrio, ¿sí? El extremo más alejado hacia la derecha lo vamos a llamar así, más A, y el de la izquierda, menos A, porque en ese rango, entre esas posiciones, la posición más A y menos A, está oscilando, ¿sí?, está vibrando el bloque M, ¿correcto? Ahora, el problema es también saber cuál es el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo toma para realizar una oscilación? ¿Sí? Ejemplo, por decir, nosotros iniciamos el movimiento en esta posición, estamos tomando como punto de inicio este punto, y tenemos que ver cuánto tiempo le toma ir desde la posición X más A y regresar a la posición nuevamente X más A. Ya regresa, ¿no? Realiza una oscilación. Al tiempo que realiza toda una oscilación completa, se llama periodo, ¿correcto? Pero muchos objetarán y dirán lo siguiente: profesor, siempre tiene que ser del extremo más A. No, puede ser de cualquier posición, por decir, de esta posición. Empieza el movimiento, ¿sí?, se desplaza, llega a la posición más A, regresa, ¿sí?, llega a la posición más A y regresa. Todo ese tiempo, ¿no?, de salir de un punto inicial y regresar a ese mismo punto, ha tomado un tiempo. Ese tiempo se llama periodo, ¿correcto? Periodo. Luego tenemos frecuencia, que ya en alguna oportunidad lo habíamos nombrado. Es el número de oscilaciones realizadas en un intervalo de tiempo. ¿Qué quiere decir? Yo puedo sumar, pues, muchas oscilaciones, un determinado número de oscilaciones, y observar en cuánto tiempo he realizado ese intervalo de oscilaciones. Entonces, el número de oscilaciones entre el intervalo de tiempo me va a constituir la frecuencia. O también podemos decir que la frecuencia es la inversa del periodo. Y nosotros sabemos que la frecuencia, ¿sí?, tiene unidades en el sistema internacional a las cuales hemos denominado el nombre de Hertz, ¿no?, simbolizado con la letra H mayúscula, y al costado colocamos Z minúscula, ¿cierto? O sea, 1 sobre segundo, ¿qué cosa es? Hertz. Unidades en el sistema internacional de ¿quién? La frecuencia. Luego vamos a continuar con este sistema y ahora vamos a conocer qué es la elongación, ¿cierto? Elongación. También es qué distancia se ha estirado el resorte de su posición de equilibrio, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí. Podemos, pues, mostrar su posición de equilibrio. El movimiento es unidimensional. Esta es su posición de equilibrio. A partir de su posición de equilibrio, observamos cuánto se ha elongado. Supongamos que está en esta posición el bloque, ¿correcto? En lo que estoy lanzando, en esta posición, ¿sí? Esto sería, entonces, se mide de la posición de equilibrio a una determinada posición, ¿correcto? ¿Sí? X. Entonces decimos ahí, esa es la posición de equilibrio, perdón, la elongación. Hemos elongado a esa posición. La máxima elongación, entonces, ¿cuánto sería? En los extremos, ¿no es cierto? A esa máxima elongación le llamamos amplitud. O sea, por decir, por el lado derecho, X igual más A es la amplitud. Por el lado izquierdo, X igual menos A. ¿Correcto? Eso es lo que se denomina amplitud. ¿Correcto? La máximo desplazamiento por ambos lados. Ahora sí vamos a ver energía de un oscilador armónico. Les había indicado que este oscilador tiene velocidad, ¿no es cierto? Es movimiento, por lo tanto, si tiene movimiento, necesariamente tiene que tener velocidad. ¿Qué más? Ese es el sistema bloque-resorte.
hemos visto que tiene su constante elástica del resorte. Por la ley de Hooke, hemos observado también una fuerza resistiva, ¿no es cierto? A eso le hemos llamado energía potencial elástica, a su energía. Entonces decimos, la energía total que puede tener el resorte, vamos a decir, pues es la suma de la energía cinética más la energía potencial elástica, ¿no? Elástica, esa es la energía total. ¿Cómo será la energía total? Entonces, como tiene velocidad, será un medio la masa de ese bloque, a la rapidez o velocidad que se desplace, más un medio la constante K es del resorte, constante elástica, por el desplazamiento, o en este caso sería la elongación, ¿correcto? Eso va a constituir la energía de ese sistema bloque-resorte. Ahora, esto que ustedes lo hemos formulado, lo vamos a poner por aquí, el sistema bloque-resorte, nuevamente, ¿sí? La constante elástica del resorte, el movimiento es unidimensional, su posición de equilibrio, máxima amplitud, por el lado izquierdo también su máxima amplitud, por eso es negativo, ¿sí? Y observemos al bloque cuál será la rapidez, en todo caso la magnitud de la velocidad en la posición de equilibrio, ¿sí? Miren, ¿sí? Cuando está en la izquierda, la dirección, y cuando está a la derecha, la dirección de la velocidad. ¿Sí? Observen, ¿sí? En la posición de equilibrio, la velocidad va a ser máxima, ¿sí? Máxima va a ser la velocidad. Entonces la pregunta es, ¿y cómo será la velocidad en los extremos? Cuando la amplitud, perdón, la elongación es máxima, o sea, en la posición de su amplitud, será cero, en ambos extremos, es cero, ¿correcto? ¿Sí? Ahora yo deseo saber, en una posición determinada, en una elongación X, ¿correcto? Esta posición que estamos señalando, le vamos a llamar posición 1. En esa posición 1, pues tendrá una velocidad diferente, ¿no? X. ¿Sí? Será una velocidad que es diferente. No es máxima ni mínima, ¿no? Como va a ser cero. Una velocidad B, ¿correcto? A esa le llamamos velocidad B. Esa sería en la posición 1, ¿correcto? En la posición 2, que vamos a llamar, cuando alcanza máxima amplitud, por lo tanto su velocidad es cero, no tendrá energía cinética, ¿correcto? No debe tener energía cinética. Entonces vamos a decir, por el principio de conservación de energía, vamos a decir, la energía en la posición 1 necesariamente debe ser igual que la energía en la posición 2. ¿Sí? En la posición 1, ¿cuál sería su energía? Bueno, volvamos a nuestra pizarrita. Es justamente la que hemos marcado aquí, ¿correcto? Estamos marcando aquí, esa vendría a ser la energía. ¿Qué quiere decir? Que va a tener tanto energía cinética como energía potencial. Miren en la ecuación X. ¿Ok? ¿Sí? Esa sería la energía. Pero ahora sí, ¿qué pasaría con la energía total? Vamos a ponerlo acá. ¿Qué pasaría con la energía total si la velocidad es igual a cero? ¿Cuánto sería? Ah, pues evaluamos, ¿no? Si, en X, cuando X es igual a A, la energía total va a ser igual a cero. Reemplazamos. La velocidad es cero, por lo tanto aquí colocamos cero. La energía cinética. Más la energía potencial. ¿Qué hacemos? En vez de X, ponemos máxima amplitud. ¿Cuánto sería? Un medio K por la amplitud. ¿Correcto? Entonces la energía total, ¿cuánto es? Este valor. ¿Correcto? ¿Se debe conservar? Sí. Si esto que lo que hemos visto acá es en la posición 1, esta ecuación que está ahí señalada, en la posición 2 vamos a encontrar esta nueva total de energía. ¿Correcto? Entonces igualamos 1 y 2. Si igualamos 1 y 2, vamos a tener la siguiente ecuación. Que aparece acá, ecuación 1 y 2. Energía cinética más energía potencial en la posición 1 debe ser igual a la energía total en la posición 2.
¿sí? Y eso pues se va a verificar la conservación de energía. Y quiere decir, en cualquier posición, la energía debe ser constante para este sistema bloque-resorte. Entonces, la energía máxima de este sistema bloque-resorte está dada por esta expresión, ¿no? Que aparece acá. Un medio de la constante elástica por la amplitud al cuadrado. Observaciones. En X igual a 0, o sea, en la posición de equilibrio, ¿cuánto va a ser la energía cinética? Bueno, va a tener esta expresión, ¿no? Pues en X sub 0 sabemos que la velocidad es máxima. Y la energía potencial elástica, 0. En los extremos, o sea, en las posiciones de su amplitud, ¿cuánto es la energía cinética? 0. La energía potencial, un medio de la constante elástica por la amplitud al cuadrado. Velocidad de un oscilador armónico simple. ¿Cómo vamos a determinar la velocidad? Entonces, para eso nos vamos a valer de la siguiente ecuación, ¿sí? De esta ecuación que está, de la que ya hemos deducido, de esa ecuación, ¿correcto? De aquí simplemente despejamos la velocidad, ¿sí? Al despejar esa velocidad, ¿sí? Vamos a obtener la siguiente expresión, ¿sí? Esta expresión. Bueno, más menos la raíz cuadrada, claro, pues, ¿sí? Esta es la constante elástica del resorte, esta es la masa del bloque, esta es la amplitud y esta es la elongación cualquiera. ¿Sí? Observaciones. ¿Cuánto será la velocidad en la posición X? Si es 0, bueno, sabemos que es la velocidad debe ser máxima, entonces en esa posición tenemos este valor, ¿correcto? Simplemente el X aquí es 0, ¿no es cierto? Evaluando, tenemos que la velocidad es máxima justo en la posición de equilibrio. Y cuando es en la posición de la amplitud, ¿cuánto es la velocidad? 0, pues colocamos aquí A al cuadrado menos al cuadrado, 0, ¿correcto? Ahora sí, aceleración de un oscilador armónico simple. ¿Sí? Para tener en cuenta cómo deducir la aceleración, vamos a recordarnos nuevamente el sistema bloque-resorte. ¿Sí? Voy a dibujar aquí, color. ¿Sí? El sistema bloque-resorte. ¿Sí? Ese es por lo cual se va a desplazar el bloque. ¿Sí? Esta es la parte fija. Vamos a dibujar un bloque rápidamente. Tenemos ahí un bloque de masa M, ¿correcto? Y aquí está unido un resorte. Supongamos que el bloque se está desplazando de izquierda hacia derecha con una rapidez. Está desplazando eso. Por lo tanto, aquí, de acuerdo a la ley de Hooke, debe existir una fuerza resistiva, que le llaman, ¿no? Que impide que se desplace hacia la derecha. Se opone, en todo caso. Esa fuerza resistiva es igual a menos K por X. Entonces, de acuerdo a la segunda ley de Newton, en la dirección horizontal dice, sumatoria de fuerzas, todas en el eje X, debe ser igual a la masa de ese cuerpo que se desplaza por la aceleración que adquiere. Decimos, ¿cuántas fuerzas existe en forma horizontal? Bueno, como ustedes pueden ver, la única que existe es esta que es igual a menos K por X, ¿no? Constante elástica por la elongación, ¿correcto? Entonces, pues le plazamos eso. ¿Sí? ¿Cuánto es? Menos K por X. Aquí es igual, de acuerdo a la segunda ley de Newton, masa por aceleración. ¿Cuánto vale la aceleración entonces? La aceleración va a ser menos K sobre M por X. De ahí obtenemos la aceleración, ¿correcto? Para que no se olviden cómo se obtiene la aceleración y para recordarla también, ¿correcto? Entonces vamos aquí. Aceleración de un oscilador armónico simple. Sistema bloque-resorte. Tenemos esta aceleración. ¿Correcto? ¿Sí? Observaciones. Ahora tenemos que ver dónde la aceleración es máxima, así como vimos
donde la velocidad era máxima, en la posición de equilibrio, ¿no? Y en los extremos era cero. ¿Y la aceleración cómo es? Miren, claramente, si yo pongo 0, x igual a 0, que es la posición de equilibrio, la aceleración 0, ¿correcto? O sea, en la posición de equilibrio, ¿cuánto es la aceleración? 0, no tiene aceleración. ¿Sí? La aceleración no es 0. Entonces diremos, ¿qué pasa si la posición x, o sea, x es igual a la amplitud en los extremos, ¿no es cierto? En el lado derecho e izquierdo. ¿Qué pasa con la aceleración? Bueno, en ese caso, la aceleración que va a tener es la máxima, ¿correcto? La aceleración es máxima. Y aquí sí tenemos que tener en cuenta lo siguiente, miren acá. ¿Sí? Cuando dice x más menos a, cuando está en el lado izquierdo, ¿sí? Cuando está en el lado derecho del bloque, o sea, cuando alcanzó su máxima amplitud, la dirección de la aceleración va a ser negativa. Miren aquí, por eso el signo negativo. Cuando está en el lado izquierdo, su elongación es máxima por el lado izquierdo, ¿sí? Su aceleración es positiva. Eso lo vamos a observar en otra figurita mucho más. Mucho ojo para tener en cuenta el signo. ¿Sí? Y en letras indica eso. ¿Sí? Vamos a verlo en una figura más detallada para explicarlo, ¿no? ¿Sí? Luego vamos a ver el periodo de oscilación del sistema bloque-resorte. Dado que esto, movimiento del sistema bloque-resorte, es repetitivo, es un movimiento armónico simple, entonces nosotros tenemos que saber cuánto tiempo se toma para realizar una oscilación. ¿Cuánto tiempo? ¿Cierto? Entonces, ese tiempo está dada por esta expresión. ¿Correcto? Sí. Profesor, ¿cómo se deduce eso? Bueno, eso lo vamos a aprender mucho después. ¿Ok? Nos vamos a tener que memorizar esta expresión. ¿Sí? Periodo es igual 2pi por raíz cuadrada, la masa del bloque entre su constante elástica. ¿Ok? Entonces hacemos un gráfico para explicar cómo es el periodo. Tenemos el sistema bloque-resorte en forma horizontal. El movimiento se mueve en la dirección del eje X, ¿correcto? Busquemos la posición de equilibrio. Esa sería la posición de equilibrio, 0. Sus amplitudes por el lado positivo, A. Por el lado negativo, menos A. ¿Correcto? Entonces, el tiempo que toma de ir desde una posición determinada ¿no? Supongamos por esta posición A. Entonces, si partimos de A, habrá un tiempo, ¿no es cierto?, para que se tome, para ir de la posición A, pasar por su posición de equilibrio, regresar a la posición A y regresar a su punto de inicio. Nosotros tenemos que tomar ese tiempo, ¿correcto? Ese tiempo está dado por esta relación, ¿correcto? Ese es el periodo, entonces. Ahí está, periodo, ¿no es cierto? Tiempo de una oscilación. Observaciones, el periodo, como vemos, no depende de la amplitud, pues en esta relación, ¿dónde está la amplitud? Solamente depende de quién, la masa y la constante elástica, ¿no? La frecuencia natural, bueno, nosotros conocemos este F, frecuencia natural, es la inversa del periodo, simplemente colocamos la inversa y tenemos esta relación, ¿cierto? Luego tenemos otro que se conoce como frecuencia angular, omega. La letra griega omega minúscula es 2 veces pi por la frecuencia natural. Entonces queremos saber cuánto es la frecuencia angular. Simplemente pues multiplicamos por 2pi y tenemos que la frecuencia angular está dada por la raíz cuadrada de k sobre la masa. ¿Correcto? Aquí esa frecuencia angular, cuando hicimos un movimiento circular uniforme, tomó el nombre de velocidad angular. Y también tenía este mismo definición. Entonces, por eso también podemos recordar.
¿Ok? Cuarto, velocidad máxima y aceleración máxima en función de la frecuencia angular. Entonces tenemos aquí que la velocidad máxima es en la posición de equilibrio, ¿correcto? Miren, es en la posición de equilibrio, ¿correcto? Esa es la velocidad máxima. Y la aceleración máxima, ¿dónde es? En los extremos, ¿no es cierto? En los extremos, en las posiciones x igual a menos a, esta posición, miren la dirección, ¿correcto? Y siempre dirigida a la posición de equilibrio. En el otro lado también, o sea, la aceleración máxima. En el otro lado, cuando es más a, también la dirección está hacia la posición de equilibrio, aceleración máxima. ¿Correcto? ¿Cuánto vale eso? Bueno, pues la aceleración máxima en este caso es igual menos más omega al cuadrado por a. ¿Correcto? Eso es lo que tenemos que saber, ¿no? Ok. Continuamos. Ahora vamos a ver otro sistema. Se conoce con el péndulo simple. Periodo de oscilación de un péndulo simple con movimiento armónico simple. Allá. No es que todo péndulo vaya a tener movimiento armónico simple, solamente algunos, ¿no? Ciertas condiciones. Todo péndulo. Entonces, tenemos aquí un péndulo. Miren, ese es un péndulo. ¿Sí? Consta pues de una masa aquí de color magenta, una cuerda, ¿sí? Y vemos que tiene que realizar oscilaciones bajo una amplitud angular, ¿correcto? Una amplitud angular. La posición de equilibrio, estas líneas entrecortadas, vertical, ¿sí? Igual que el movimiento del sistema bloque-resorte, ¿sí? Tiene su posición de equilibrio. ¿Sí? En los extremos, también su rapidez es igual a 0, ¿correcto? Esta sería la amplitud angular, θ, ¿sí? ¿Okay? Y la condición necesaria para que el movimiento, ¿sí?, de oscilación de un péndulo simple tenga movimiento armónico simple es que esa amplitud angular, este θ, tenga estos valores. Que θ siempre sea menor que 10 grados sexagesimales. ¿Sí? Eso es. El péndulo, en ese caso, sí va a realizar aproximadamente movimiento armónico simple respecto a la posición de equilibrio, o sea, cuando θ es igual a 0. Y ese periodo de oscilación estará dada por esta expresión. Nuevamente, esta expresión tenemos que memorizarla. Entonces, si nosotros hacemos un recordatorio, vamos a ver que el periodo para el sistema bloque-resorte, lo estoy anotando aquí, tiene la misma estructura. Como vemos, 2pi, pero aquí la raíz cuadrada es la raíz cuadrada de m sobre k. ¿Correcto? Así, ¿no? Eso. Entonces, para recordar, ¿no? El periodo para el péndulo depende de quién, la longitud de la cuerda y la gravedad, la aceleración de la gravedad en el espacio en el cual se mide pues ese periodo, ¿correcto? Observaciones. El periodo de oscilación del péndulo simple con movimiento armónico simple es independiente de la amplitud angular. Bueno, pues, ¿no? Solamente depende, que habíamos dicho, de la longitud de la cuerda y de la gravedad, nada más. Si evaluamos la frecuencia natural, sabemos que es la inversa del periodo, simplemente colocamos la inversa, ¿cierto? Asimismo, si nosotros queremos saber la frecuencia angular, está definida así, ¿no? Y así lo vamos a tomar. Yo particularmente me he grabado esta expresión y a partir de ahí empiezo a deducir, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Frecuencia angular, omega, es igual a 2 veces pi por la frecuencia. Como vemos, pues este pi, este 2pi, con este 2pi se van y simplemente la frecuencia angular va a crear la raíz cuadrada de la aceleración de la gravedad entre la longitud de la cuerda. ¿Sí? Relación que existe entre el movimiento armónico simple y el movimiento circular uniforme. Vamos a ver eso. ¿Okay? Particularmente,
¿Qué relación vamos a encontrar en eso, ¿no? Vamos a anotar aquí. ¿Okay? Nosotros hemos deducido que la velocidad en magnitud debe estar expresada por esta relación, ¿correcto? Omega por el área. Y acá ponemos más, menos, ¿no? La aceleración, hemos definido que debe ser esta expresión, menos, más, ¿sí? Omega al cuadrado por la amplitud. Eso es lo que nosotros conocemos. Entonces, para recordarnos, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Nosotros nos acordamos el movimiento circular uniforme. ¿Cómo era la velocidad tangencial? ¿Se acuerdan? ¿Cómo era? R, que vendría a ser la amplitud, por omega, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo acá. O sea, esa sería la frecuencia angular, la velocidad angular, por el radio del movimiento circular uniforme. La aceleración, ¿sí? En magnitud, era también así, ¿no? Omega al cuadrado por el radio. ¿Recuerdan? ¿Sí? Entonces veamos esa similitud que existe. ¿Okay? Entonces ahí vamos a tener pues dos esferas, una de color azul y otra de color rojo. Enfoquémonos en la de color azul. Como vemos, está realizando un movimiento en una dimensión, ¿no es cierto? Y es muy parecida al sistema bloque-resorte, ¿correcto? Bloque-resorte. Su posición de equilibrio de esa esfera de color azul, ¿sí? Coincide con el centro geométrico de la trayectoria circular que experimenta, ¿no? Que experimenta la esferita de color rojo, ¿no? Su movimiento circular uniforme, ¿correcto? Coincide, ¿sí? Luego tenemos que la amplitud de la esferita de color azul coincide, ¿no? Con el radio de la trayectoria circular, ¿correcto? ¿Sí? De ahí también podemos observar que el periodo del movimiento armónico simple es igual al periodo del movimiento circular uniforme. ¿Qué quiere decir? Para dar una vuelta alrededor, ¿no? La esferita de color roja tiene un periodo, ¿sí? Y ese periodo es igualito a la oscilación de la esferita de color azul, ¿no? Entonces los periodos son iguales. Vamos a descomponer ahora, ¿sí?, el movimiento circular uniforme. Y esto nos va a resultar en dos tipos de movimiento armónico simple. Por decir, vamos a trazar aquí, ¿correcto? El movimiento de una esferita con una velocidad angular. Tenemos la posición inicial, decimos posición angular inicial 0 a un tiempo igual a 0. Pasado cierto tiempo, su velocidad angular, perdón, su posición angular es t, ¿correcto? Y su radio de esa trayectoria curvilínea es r, ¿correcto? Podemos descomponerlo, ¿sí? Esa posición. La posición sería en x, sería r coseno de teta, y en forma vertical sería r seno de teta. ¿Sí? Entonces, como este teta podemos expresarlo por omega por t, ¿sí? Y entonces, ¿no? Para un tiempo inicial igual a 0, posición angular inicial igual a 0, estamos hablando en este punto, ¿sí? Podemos considerar en esta posición, o un tiempo t, entonces ese t, ¿sí?, es igual omega, la velocidad angular por el tiempo, ¿correcto? Y la ecuación posición-tiempo del oscilador armónico o movimiento armónico simple es, supongamos que tengamos esto en el eje X, ¿cómo sería? Sí, simplemente. X es igual a la amplitud por el coseno de omega por t. Además, ¿no?, observar lo siguiente. Nosotros sabemos que omega es velocidad angular, que era desplazamiento angular entre tiempo, ¿no es cierto? Multiplicado por el tiempo que da justamente todo eso en radianes, ¿no es cierto? Coseno de teta en radianes.
Eso es en el eje X. Y en el eje Y, ¿cómo sería? Muy simple, pues, en ese caso sería seno de omega por t. Observaciones. Una revolución de la partícula con movimiento circular uniforme corresponde a una oscilación armónica a lo largo del eje X, o de manera análoga a lo largo del eje Y. En general, miren, posición angular es igual posición angular inicial más la velocidad angular por el tiempo. Y la ecuación posición-tiempo del oscilador armónico simple es esta relación, ¿correcto? Donde esta es la amplitud, esta es la velocidad angular o frecuencia angular, y esto que es el ángulo de fase inicial, ¿correcto? Eso es en el eje X. Ya sabemos que si es en el eje Y, ¿qué pondríamos aquí? ¿Qué función? En vez de coseno tendríamos que poner seno, ¿correcto? Seno. Bueno, acá está la fase inicial, es el ángulo que forma el vector de posición inicial con el eje coordenado en el eje instante t sub 0 igual a 0, ¿no? Si el ángulo de fase inicial, θ sub 0, es positivo, la partícula gira en sentido antihorario. Y si la fase inicial, θ sub 0, es negativo, la partícula gira en sentido horario. Quinto, la fase inicial determina si la ecuación posición-tiempo del oscilador se describe como función coseno o como función seno. Bueno, terminamos esa parte de oscilaciones, ahora vamos a tratar de ondas. Entonces vamos a saber qué es ondas. Para hacer una explicación simple, ¿no? Vamos a considerar pues que nosotros estamos viendo una piscina desde la parte superior, ¿correcto? De una parte superior. ¿Sí? Supongamos que esto sea, estamos en la parte superior, estamos observando una piscina. Entonces nos alzamos, si la piscina pues tiene agua en reposo, ¿no? Tranquilas, ¿sí? Entonces lanzamos un objeto cualquiera a la piscina, perturbamos el medio del agua, ¿sí? Ese medio, y se van a empezar a generar ondas, ¿no es cierto? Y se van a empezar a propagar, ¿sí? Entonces, las ondas son generadas por la perturbación del medio, ¿no es cierto? Eso creo que han observado, han logrado observar ustedes a todos los lados, ¿cierto? Se va prolongando, ¿no? Entonces, las ondas se generan por la perturbación del medio, un medio que es el agua en ese caso. Otra forma de ejemplo, por decir, cómo yo al hablar estoy perturbando el medio, quiere decir el medio es pues el espacio que nos rodea a nosotros, a cada uno como personas, ¿no? Donde hay partículas de oxígeno, ¿no? Vapor de agua, un montón de otras partículas que no podría nombrar, ¿no? ¿Sí? Eso constituye el medio. Entonces, al yo crear ondas, ¿no? Con mi cavidad bucal, expulsar cierta cantidad de aire, luego de pulmones, estoy perturbando el medio, también estoy generando ondas, ¿no? Esas serían las ondas de sonido, ¿no? Estoy perturbando el medio. Otro ejemplo de ondas es, por decir, en el 2007 ocurrió un sismo de regular intensidad en la ciudad de Pisco, ¿correcto? Entonces, eso se origina por la perturbación que existe entre placas tectónicas, o sea, cortezas terrestres que están en el subsuelo, en esa posición geográfica. Pongamos pues que está acá Pisco, ¿no es cierto? Pisco, ¿correcto? Y se va propagando, ¿sí? A través del subsuelo, ¿correcto? Así, se va propagando y los que se recuerden, llega a la ciudad de Lima y se mueven los edificios, ¿correcto? ¿Sí? Entonces también es una perturbación del medio. Pero, ¿qué función tienen las ondas? Es explicarse, ¿no? ¿Sí? ¿Qué función? ¿Ustedes qué sintieron? Si se acuerdan. La perturbación ocurre en Pisco, estará más o menos a 400 kilómetros de Lima, o algo más, ¿no? Alrededor de eso. ¿Sí?
¿Por qué se movieron? Ustedes saben que para mover un edificio se necesita una cantidad de energía, ¿no es cierto? Y para mover todos los edificios de Lima, ¿qué cantidad de energía se requerirá? Ah, ya. Entonces, ¿qué transporta o qué se propaga cuando se originan las ondas? Energía, ¿no es cierto? Imagínense la cantidad de energía que ha debido ser para que después de 400 kilómetros, ¿no? Lima, en la ciudad de Lima, empiece a mover sus edificios, sus casas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué transporta las ondas? Energía. ¿Transportará masa? ¿Transportará masa? No, pues no puede transportar masa. ¿Qué quiere decir? Que una porción de suelo, ¿no? De suelo de Pisco, no es que va a viajar a Lima, no va a viajar, eso no va a suceder. No sucede. ¿Qué sucede entonces? Yo tengo acá una masa, acá tengo otra masa, en forma continua, están así, todas presionadas, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? La que está ahí en Pisco, una de ellas colisionará con la más cercana, por lo tanto se va a mover la siguiente, esa va a mover la siguiente, y así sucesivamente llega moviéndose. De esa manera se va propagando y llega a Lima, ¿correcto? Entonces, la porción de masa que estaba en Pisco no es que haya llegado a Lima, o sea, las ondas no transportan masa. ¿Qué transportan? O que, mejor dicho, que se propaga energía, ¿correcto? Tenemos una idea de lo que son ondas, entonces. Ondas, perturbación o deformación de un medio a través del cual se transmite energía sin transporte de materia, o sea, no hay más. Ahora, cada punto del medio va a vibrar, o también diríamos oscilar, respecto a una posición de equilibrio. Por decir, puede ser la altura, ¿no? Posición de equilibrio, hacemos que, pues, que el eje Y sea igual a 0. Los puntos del medio de máxima elevación pueden tener su amplitud, se llamarán crestas, y los puntos de máxima depresión serán Y igual a menos A, se van a llamar valles. Entonces vamos a hacer aquí un esquema de una onda, ¿sí?, que se va a propagar en línea horizontal, en el eje X todavía, ¿correcto? Dibujamos el eje Y, ¿sí? ¿Ok? Miren, acá vamos a dibujar el eje Y, ¿sí?, porque aquí hemos nombrado Y más A, ¿sí?, y Y menos A, ¿correcto? ¿Sí? Y la posición de equilibrio. Entonces aquí va a estar Y sub 0, ¿sí?, y ahí hemos colocado la onda, ¿correcto? Miren, esa es la onda, ¿sí? Vamos a poner pausa en algún momento para explicarles en esa posición, y yo voy a hacer un gráfico, y ustedes lo van a seguir, ¿correcto? A ver, creo que es esto. Ustedes sigan a la esferita que es cerrado entre rojo, ¿correcto? Hay una esferita que es cerrado rojo. Sigan en la animación. ¿Cómo es ese movimiento de esa esferita que es cerrado en esa región de color rojo? ¿Sí? No sé, ¿todos están de acuerdo que realiza un movimiento oscilatorio? ¿Sí? ¿Sí? En forma vertical. En ningún caso hace un desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿cierto? Solo es un movimiento, y así todas las demás, ¿sí? ¿Sí? Sin embargo, esta onda se está propagando de izquierda hacia derecha. ¿Qué propaga? Energía, ¿correcto? Esta es su posición de equilibrio, la posición Y positivo y Y negativo, ¿correcto? Entonces, esa esferita o cualquier punto de esta onda se está moviendo en forma vertical. Tendrá una posición máxima amplitud y otra mínima amplitud, ¿correcto? ¿Sí? Eso es lo que realiza. Okay. Esa es una onda, entonces. Elementos de una onda, vamos a conocer. Primero, longitud de onda. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos al gráfico directamente. Vamos a crear una onda. Tenemos una cuerda, ¿sí? Miren, no está perturbada la cuerda. Lo tomamos con una mano en un extremo y el otro se mantiene fijo, ¿correcto? Eso es para un tiempo inicial, ¿sí? Cuando pasó un tiempo determinado, vamos a agitar en forma vertical. Lo vamos a perturbar. Se van a generar las ondas, ¿correcto? Y se está propagando de izquierda hacia derecha. ¿Correcto? Ahí está propagándose, ¿no? Todavía no llega hasta el final, ¿correcto? Con una rapidez, ¿sí? Entonces, tiene su rapidez de propagación, ¿no? Porque de algún punto va a llegar, pues, al punto final, ¿no? Al extremo del lado derecho, ¿sí? Entonces, vamos a nuestra descripción de longitud de onda. ¿Sí? Miren,
Longitud de onda, dice, es la distancia entre crestas. Esas crestas son nuestras posiciones que estoy señalando, ¿sí? Y también acá tenemos un valle, ¿correcto? Entonces dice la distancia entre crestas, esa es la longitud de onda, correcto, aquí sería longitud de onda. Entre valle y valle, también acá hay otro valle, entonces también será la longitud de onda. O cualquier otra posición, pues puedo elegir, ¿no? Esta posición simétrica, con esta posición simétrica. Por lo tanto, todo esto de aquí también sería longitud de onda. Otra, no solo esa, pues podemos tomar algo simétrico. Tenemos este punto, y también tenemos este punto, también sería longitud de onda. ¿Correcto? Entonces ya sabemos lo que es longitud de onda, ¿cierto? Ahora ustedes dirán, profe, así, claro, esto es una función. ¿Qué función es? ¿Sí? Sinusoidal, ¿no es cierto? Una forma sinusoidal. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto, pues, que oscilan, ¿no es cierto? En forma periódica. Entonces se toma funciones trigonométricas periódicas para su descripción, ¿correcto? Entonces vamos. La amplitud, entonces la amplitud de las ondas, miren cómo se marca, y ahí también, ¿correcto? Entonces ahora sí, vamos con frecuencia. ¿Qué es frecuencia? Simplemente es el número de vibraciones de cada punto del medio. Hemos visto ese punto que se desplazaba en forma vertical en un intervalo de tiempo. Entonces, número de vibraciones e intervalo de tiempo. O ya conocemos, ¿no? Que la frecuencia es la inversa del periodo y sus unidades en el sistema internacional es el Hertz. Amplitud, ya hemos observado, máximo desplazamiento de cada punto del medio vibrante con respecto a la posición de equilibrio. Observaciones. Una onda se llama armónica cuando todos los puntos del medio realizan movimiento armónico simple. Así, la energía que transporta una onda armónica está dada por esta relación. ¿Sí? Nuevamente, ¿se acuerdan? De oscilaciones, ¿sí? Pero esta K, que era constante elástica del resorte, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ahora se va a llamar constante elástica del medio donde está propagándose la onda, ¿no? Si es el agua, es su constante elasticidad del agua, ¿no? Okay. Rapidez de una onda periódica. Vamos a ver, definir. La rapidez, dice, de una onda periódica va a ser, miren, la longitud de onda entre el periodo. ¿Correcto? Es fácil recordarlo. Entonces, rapidez, longitud de onda entre periodo. Y sabemos que el periodo es la inversa de la frecuencia, o entonces tenemos que la rapidez es igual a la longitud de onda por su frecuencia. ¿Ok? La frecuencia, claro, es equivalente a la inversa del periodo, ¿no? Observaciones. La rapidez de una onda depende de las propiedades del medio. O sea, la velocidad depende de dónde se esté transportando, ¿no? Puede estar transportándose o propagándose la onda en agua, dentro del agua, ¿no? Dentro de un material sólido, por decir, ¿no? ¿Sí? O cualquier otro medio, ¿no? ¿Sí? Asimismo, la longitud de onda, el lambda, depende también de las propiedades del medio. ¿Y qué pasa de estos tres elementos? Hemos dicho, la velocidad depende de quién, del medio. La longitud de onda también depende del medio. Y la frecuencia dependerá del medio. Es el único que no depende del medio. No depende del medio. Veamos en este esquema. Miren, acá tenemos la separación de dos medios, ¿correcto? En uno le llamaremos medio 1, al otro se llama medio 2. Entonces observemos. La rapidez depende del medio. Sí, depende del medio. Este tendrá velocidad 1, ¿no? Cuando pasa la onda por el medio 2, su velocidad cambia, ¿correcto? ¿Y qué pasa con la longitud de onda? La longitud de onda en el medio 1 es lambda 1 y en el medio 2 lambda 2. O sea, son diferentes, depende del medio. Mientras que la frecuencia en el medio 1 tiene un valor y en el medio 2 sigue siendo el mismo valor. No depende entonces del medio. Rapidez de una onda en una cuerda.
Entonces ahora vamos a tomar una cuerda en uno de los extremos y en el otro lo mantenemos fijo. Vamos a ver cómo la onda se propaga. ¿Cuál es su velocidad? ¿Correcto? Entonces ahí tenemos, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a ver la rapidez. Ojo, aquí tenemos que diferenciar qué cosa. Mire, acuérdense que este puntito de color rojo es un punto material que compone la cuerda. Él está oscilando en forma vertical, ¿correcto? Por lo tanto, eso ya nosotros conocemos cuando oscila, ¿sí? Tiene movimiento armónico simple, sabemos calcular su velocidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero otra cosa es la velocidad de propagación que la hace de izquierda hacia derecha, en este caso. Esa es la rapidez de la onda, son diferentes, entonces hay velocidad, o sea, la rapidez de una cuerda a la cual se propaga y otra es la rapidez de los puntos materiales de la cuerda. Son diferentes, ¿sí? Y nosotros vamos a hablar justamente de la propagación. ¿Cuándo? ¿Qué cosa? Tenemos pues tensada la cuerda, ¿qué quiere decir? En uno de sus extremos le aplicamos una fuerza F, ¿sí? Entonces tenemos que saber adicionalmente de esa cuerda su densidad lineal, que llamamos mu. Y esa densidad lineal mu está definida la masa de la cuerda dividida entre su longitud. En esas consideraciones, nosotros vamos a calcular, ¿sí?, la velocidad de propagación de la cuerda, de la onda, va a ser igual a la raíz cuadrada de la fuerza que se le aplica a la cuerda, con la cual se tensa, ¿no?, dividido entre su densidad lineal. ¿Correcto? Eso es para una cuerda, entonces, que está tensada en uno de sus extremos. Clasificación de las ondas. Primeramente, veremos según el medio donde va a vibrar. ¿Correcto? O sea, si la onda se va a propagar en agua, se va a propagar en un sólido, se va a propagar debajo de la corteza terrestre, o en el medio que respiramos, u otro medio, ¿correcto? A ese tipo, ¿sí?, vamos a ver primero ondas transversales. ¿Por qué decimos transversales? Nosotros sabemos, pues, que una onda, normalmente, hacemos que se propague de izquierda hacia derecha, ¿no? En todos los ejemplos, ¿no? Transportan energía y ya está. Pero la vibración de sus partículas que la componen, esa onda, vibran en forma perpendicular a la propagación de la onda. ¿Correcto? Miren, cada punto material de esa onda está vibrando en forma vertical, pero mientras la onda se propaga de izquierda hacia derecha. Entonces decimos cuando la dirección de vibración de cada punto del medio es perpendicular a la velocidad de la onda. ¿Correcto? Son perpendiculares. A ese tipo de ondas que se llama transversales. Ahora veamos ondas longitudinales. Ya está de más también, ya sospechamos que las vibraciones deben ser no transversales, sino longitudinales, porque acá está perpendicularmente, ¿no? Las otras deben ser paralelos a la velocidad, efectivamente, ¿cierto? Vamos a tener aquí, tomamos con una mano y le hacemos vibrar así los puntos materiales. Miren, paralelo a la dirección de propagación de la onda, ¿correcto? Cómo se propaga la velocidad. Eso es, entonces se diferencia. Entonces, ondas transversales y ondas longitudinales. Una clase de ondas longitudinales muy conocidas son las ondas sonoras, o mejor dicho, ¿sí?, las ondas del sonido. ¿Correcto? Si cuando yo estoy hablando, estoy perturbando el medio, entonces las partículas que están cerca a mi rostro, entonces se están desplazando en medio vibracional paralela a la dirección que se propaga la onda. ¿Correcto? Otra clasificación de las ondas. Vamos a ver. Según la naturaleza del medio, veamos nosotros. Ondas mecánicas. Las ondas mecánicas van a requerir un medio para propagarse. Ese medio puede ser el agua, puede ser, ¿cómo se llama? Un cuerpo sólido, ¿sí?, la corteza terrestre, el medio que respiramos, ¿no?
necesariamente necesitan un medio para propagarse. Se llaman ondas mecánicas, ¿no? No se pueden propagar en el vacío. No se propagan en el vacío. ¿Qué quiere decir? ¿No? Si nosotros colocamos un espacio vacío, ¿no?, entre una persona y otra, la otra persona no va a escuchar, no se va a propagar el sonido, ¿correcto? No se va a propagar el sonido por eso. Entonces el sonido es una onda mecánica que necesita un medio para propagarse. Entonces acá tenemos por eso un diapasón, que es un instrumento para generar ondas de sonido a determinada frecuencia, y esas ondas son longitudinales, ¿correcto? Si no hubiera aire en esta posición, el sonido no se propagaría, ¿sí? No se propagaría. Esas son las ondas mecánicas, ¿no? Y las ondas no mecánicas, ¿cuáles serían? Pues, como ejemplo, tenemos las ondas electromagnéticas. Una de ellas, por decir, la luz que nos ilumina. Es un tipo de ondas electromagnéticas que se propagan incluso en el vacío, ¿no? Sabemos que se propagan en un medio, ¿no es cierto? Tenemos un cristal, se propaga a través de ella. Basta ver nuestras ventanas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces se propaga, no necesariamente, pues, únicamente en el vacío, sino en cualquier otro medio. Ah, ya, pero esas ondas son atenuadas del medio, ¿correcto? Son atenuadas del medio. Entonces, como ejemplo, tenemos, pues, las ondas electromagnéticas que llegan del Sol, ¿no? ¿Sí? Acuérdense que transporta, ¿qué cosa transporta las ondas? Energía. Y especialmente, ¿qué tipo de energía nos llega del Sol? Bueno, pues energía luminosa sería uno, y energía calorífica, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso es. Porque no vamos a ver partículas que lleguen, pues, del Sol hacia nosotros, ¿no es cierto? No llegan partículas. ¿Ok? Ah, ustedes van a objetar, profesor, los fotones. Bueno, los fotones no, son partículas que no tienen masa, ¿no? Entonces, incluso habíamos dicho que tienen que ser material, ¿no? Las partículas, los fotones no tienen masa. Ok, bueno, eso será tema de la última clase. Ahora vamos a hacer el estudio de las ondas sonoras. Veamos. El sonido es producido por vibraciones de objetos materiales. Se describen por una onda mecánica longitudinal. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Las ondas de sonido son ondas mecánicas longitudinales. Aquí, por decir, está mi cavidad bucal y, pues, las ondas estoy generando en el momento que estoy hablando. Claro, ustedes van a decir, profesor, pero usted es un micrófono. Claro, el micrófono tiene un mecanismo, ¿no?, mecánico eléctrico, que las ondas las transforma, las digitaliza, ¿cierto? Bueno, hay un componente electrónico, que eso lo explicarán en otra oportunidad, ¿sí? Se propaga entonces de esa manera. En condiciones normales, las frecuencias de la fuente vibrante, eso quiere decir mi cavidad bucal, y de la onda sonora coinciden, o sea, las ondas que yo genero, ¿no es cierto? Ahí está. Fuente vibrante es la frecuencia igual a la fuente de la onda sonora, ¿correcto? Y la audición humana, ¿en qué rango de frecuencias percibe el sonido? Ese rango de frecuencias es entre 20 Hz y 20.000 Hz, ¿correcto? Incluso podemos decir que cuando las frecuencias son menores que 20 Hz se llama infrasonido. No vamos a percibir sonido nosotros como seres humanos. Y cuando son mayores a 20.000 Hz, que tampoco vamos a percibir sonido, se denomina ultrasonido, ¿no? Acá, los que gustan música, los sonidos graves, medios y agudos, entonces estarán dentro de ese rango de frecuencias, ¿no? Entre 20 Hz y 20.000 Hz. Miren, acá los graves, sus frecuencias son pequeñas, mientras que los agudos son bien grandes, ¿no? Sus frecuencias. Caso contrario, nosotros observamos, pues, en la longitud de las ondas, ya que son inversamente proporcionales esos dos parámetros, ¿no? Longitud onda corta, por decir, serían los sonidos agudos, y los de onda larga serían los graves, ¿correcto? Son inversos. Intensidad de sonido. Vamos a definir ahora cómo es la intensidad del sonido, ¿correcto? La intensidad. ¿Qué indica? La rapidez con que la energía de la onda, por ese sonido es una onda, por lo tanto transporta energía, entonces la energía de la onda sonora que llega a una unidad determinada, a una determinada área, ¿no?,
nuestros oídos, por decir, hay un área determinada, ¿sí? Se mide de la siguiente manera: intensidad, energía entre intervalo de tiempo. ¿Qué es esa definición? Energía entre intervalo de tiempo, que está acá en la parte del numerador. Se llama potencia, ¿correcto? Dividido entre área, ¿correcto? Entonces la intensidad de sonido va a ser, pues, energía dividido entre área por tiempo, o comúnmente potencia sobre área. Entonces, ¿cómo se mide la intensidad de sonido? Watts sobre metro cuadrado. Watts, ¿de quién? Potencia. ¿Ver? Observaciones. Energía que transporta la onda sonora. Bueno, nosotros tenemos que evaluar de esta ecuación, ¿correcto? De esta ecuación. La energía. Evaluamos de ahí, tenemos una relación. Y esa relación está dada aquí, ¿no? Bueno, ahí está la energía que se propaga porque te genera una intensidad de sonido acá, en este generador, ¿sí? O fuente, y lo que tenemos en área, ¿no? Entonces ahí tenemos, pues, la propagación del sonido con su intensidad. Miren acá, ahora si tenemos una fuente puntual, como vamos a dibujar acá un parlante, ¿no es cierto? Que lo ponen en su sala, qué sé yo, tienen un parlante, y las ondas sabemos que se van a propagar así, en forma radial, ¿correcto? Radial. Claro, esto es en 3 dimensiones, ¿cierto? En 3 dimensiones. La intensidad, mire, a medida que se va alejando del parlante, la intensidad del sonido va disminuyendo, ¿correcto? Por lo tanto, decimos aquí en esta relación, lado izquierdo, la intensidad es igual a la potencia de mi equipo, ¿no? Mi equipo tiene 3000 watts, por decir, de potencia. Inmenso sonido. Entonces, a medida que esa distancia disminuye, la intensidad cada vez va a ser muy baja, ¿cierto? Entonces, intensidad está definida, potencia dividido entre 4pi y la distancia a la cual mido al cuadrado, ¿correcto? Es fácil de deducir entonces. Perdón, recordar eso, ¿no? Luego, el ser humano pues se ha inventado para medir el sonido, algo más práctico, se llama nivel de intensidad, simbolizado con la letra beta mayúscula, ¿correcto? Entonces es una medida indirecta de la intensidad del sonido en una escala logarítmica, está definida así. Entonces, nivel de intensidad de sonido es igual a 10 multiplicado por logaritmo en base a 10 del cociente en la intensidad, una determinada intensidad entre la intensidad que el ser humano puede percibir, ¿correcto? Y sub 0 es la intensidad de sonido que el ser humano puede percibir, ¿no? ¿Cómo se mide el nivel de intensidad? Su nombre, su unidad es el decibel. El símbolo es D minúscula y una B mayúscula, ¿no? Entonces, el umbral, o lo mínimo que el ser humano puede percibir, umbral de audición, tiene este valor, ¿correcto? Ese es su valor mínimo que puede percibir el ser humano. Y la intensidad máxima que el sonido podría tolerar el oído humano se llama umbral del dolor. Claro, si hay un mínimo que puede percibir el ser humano, debe haber un máximo. Claro, le pueden poner cualquier intensidad de sonido, pero te va a dañar los oídos, ¿no? Te va a poner dolor, te va a doler la cabeza, qué sé yo, ¿no? Se daña el cuerpo humano, se daña ese órgano que nosotros escuchamos el sonido, ¿no? Entonces lo máximo se llama umbral del dolor y tiene su valor, ¿no? 1 watts por metro cuadrado. La audición humana percibe intensidades y niveles de intensidades en estos rangos, ¿correcto? Miren, entonces tenemos la intensidad, ya le hemos dicho, ¿no? Cuál es el máximo y cuál es el mínimo, acá está descrito, pero ahora sí, en niveles de intensidad, ese beta, es entre 0 decibeles y 120 decibeles. Muchas veces, pues, los locales públicos, ¿no?, dan licencia cuando tenga una cierta cantidad de decibeles, ¿no? Y bueno, como el nivel de intensidad está relacionado a la escala logarítmica, bueno, acá existe pues unas propiedades del logaritmo que también aparecen en su separata, ¿correcto? Creo que es, está bien. Hablemos ahora de ondas electromagnéticas, ¿no?
Bueno, las ondas electromagnéticas son vibraciones de las cargas eléctricas que se van a propagar a través de la generación de campos eléctricos y campos magnéticos. En este caso, por decir, si nosotros tenemos la luz, tenemos una onda electromagnética, cuyos vectores, ¿no?, de campo eléctrico y campo magnético son perpendiculares, ¿correcto? Perpendiculares, ¿no? Ahí está la rapidez de propagación. Rapidez de una onda electromagnética. Entonces, va a depender del medio. Acuérdense que las ondas electromagnéticas pueden propagarse en el vacío, pero su rapidez es atenuada si es que está en un determinado medio, ¿correcto? Entonces, la rapidez de propagación va a ser rapidez de la luz en el vacío, cosa que es un valor constante entre el índice de refracción del medio. O sea, sí, la rapidez de propagación en un medio depende de este índice de refracción. Si es 1, será igual que la velocidad de la luz. Entonces vamos a tener un rango de valores del índice de refracción. En el medio del vacío es 1, por lo tanto la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo, ¿sí?, aproximadamente, y es un valor constante, ¿correcto? Entonces esa es la propagación de la luz, ¿no? La luz se propaga a esta velocidad. Un objeto que tenga mayor velocidad no existe, ¿no?, hasta ahora que no se ha descubierto, ¿no? El índice de refracción, entonces, es un indicador de la densidad del medio, ¿no? Por decir, el aire es 1 aproximadamente, el agua es 1,33, la glicerina, el vidrio tiene diferentes valores. Y quiere decir que cuando la luz se propaga por estos medios es atenuado. ¿Qué significa que es atenuado? Que su velocidad de propagación ha disminuido, ¿no es cierto? Disminuye, ¿correcto? Bueno, y luego tenemos pues que la velocidad de la luz es igual al producto de la longitud de onda de esa onda electromagnética por su respectiva frecuencia. Y ahí tenemos pues el espectro electromagnético, ¿correcto? Para diferentes longitudes de onda, o lo mismo que puede ser, ¿no?, frecuencias, ¿no? Empecemos con las longitudes de onda, ¿no? Solamente el espectro visible es lo que nuestra vista es capaz de observar, ¿cierto? Entonces el espectro visible está dado por los colores desde el violeta al rojo, ¿correcto? Otro tipo de longitudes de ondas como radio, microondas, infrarrojos, el ser humano no lo puede percibir. Asimismo el ultravioleta, rayos X, rayos K, ¿correcto? ¿Sí? Solamente podemos ver el espectro visible. Incluso dentro de los espectros visibles, el que es más amigable, el que hiere menos a la vista, es el color verde, ¿no?, que está en el centro, como lo ven. Observaciones. Entonces, el rango de la longitud de onda de la luz visible está entre 400 nanómetros y 750 nanómetros. Entonces, relacionado a los respectivos colores, violeta y rojo, ¿no? Lo mismo va a ser ¿cómo se llama?, en los rangos de frecuencia. Bueno, esa sería toda la parte teórica. Si tuvieran alguna duda que haya generado, ¿no?, o de lo que ustedes han revisado en la separata o la explicación de esta clase, no pueden hacer, ¿sí?, o cualquier otra inquietud relacionada, claro, al tema. Bueno, no veo nada. Nadie ha escrito nada. Bueno, entonces vamos a continuar con los ejercicios, ¿no? También vamos a ir aclarando cada uno de los temas que hemos presentado, ¿no? Entonces empezaremos pues por el primer ejercicio, y este está relacionado a una ecuación. Dice: posición, tiempo de un bloque de masa de 1 kilogramo que realiza movimiento armónico simple sobre una superficie horizontal. Está dada por esta ecuación, ¿no? Y nos dan una ecuación, pero vamos a... ¿sí?, donde X se mide en metros y T en segundos. Determine la máxima magnitud de la velocidad y de la aceleración respectivamente. Entonces vamos a hacer eso, ¿no? Entonces ponemos primero velocidad máxima,
¿Qué pasó? Velocidad máxima. ¿Cuánto vale? Es lo que nos piden. Y también nos dicen la aceleración máxima. ¿Cuánto es? ¿Cierto? Y nos dicen que es, pues, un sistema bloque-resorte. ¿Correcto? Dice de un bloque. Bueno, cuando nos dicen bloque que tiene movimiento armónico simple, se refiere a este sistema bloque-resorte. ¿Ok? En este sistema bloque-resorte es bueno observar, ¿no?, las flechitas que aparecen ahí. ¿Correcto? El movimiento es en una dimensión. Aquí está su posición de equilibrio, cuando obtiene su máxima amplitud por el lado derecho y por el lado izquierdo, ¿sí? Y ahora sí, rápidamente nosotros observamos, por decir, en esa posición. En esa posición, fíjense en la flechita de color verde, es como que desaparece, ¿no? ¿Sí? Y nosotros recordamos que la velocidad en los extremos es cero. Entonces la de color verde debe estar relacionada a la velocidad. Ahí mismo, ¿no? Luego vemos la flechita de color negro. Ya. Es máxima y está dirigida de izquierda hacia derecha. Ya. Eso debe ser la elongación. Mejor dicho, la posición cuando alcanza máxima amplitud. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, la de arriba debe ser como su elongación, X, su desplazamiento. ¿Cierto? Eso es. La flechita que está señalando hacia el lado izquierdo, y es de color marrón, ¿no?, y es mucho más grande en esa posición, es lo más seguro que se refiere a la aceleración, ¿correcto? Porque la aceleración, ¿sí?, en los extremos, en las posiciones que alcanza su máxima amplitud, su máximo elongación, su aceleración es máxima, ¿no? Entonces, observaremos eso en la posición de equilibrio, ¿les parece? Y de ahí hacemos una nueva descripción. Vamos a captar a X en esta posición. Justo, miren, la de color verde, ¿sí?, debe estar relacionada a la velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad es máxima en la posición de equilibrio, mientras que la aceleración es cero, desaparece. Y la elongación también es cero, ¿correcto? Y eso es, ¿no? Entonces, más o menos ya tenemos idea, ¿no? Entonces, el primero es el desplazamiento, la verde es la velocidad, y la flechita de color marrón es la aceleración, ¿correcto? Entonces, a nosotros nos piden justamente la velocidad y la aceleración. ¿Cuándo son máximas? ¿Cuáles son sus valores de esa ecuación? Incluso nos dicen que tomemos esa ecuación, ¿correcto? Entonces nos vamos aquí a la pizarrita, copiamos la ecuación, dice que X es igual a un valor que nosotros nos dan, 0,1, ¿sí? Y luego nos dicen, pues, que es coseno de un cierto valor que dice 2pi por t, y acá nos dan menos 3pi cuartos, ¿correcto? ¿Sí? ¿Se ve lo que estoy escribiendo en la pizarra? A ver si alguien me escribe ahí en el chat para ayudarme, que todos me están viendo, ¿correcto? ¿Sí? Bueno, gracias, señor Camacho. Bueno, entonces nosotros tenemos que recordarnos aquí algo. Las oscilaciones pueden ser representadas a través de una función periódica, ¿correcto? Y justamente el coseno es una función periódica. Entonces, su forma general, la que hemos indicado, es X en función del tiempo. A veces se pone X nada más, no se pone en función del tiempo como una función. Luego viene su amplitud, luego viene el coseno de omega por t, más aquí es el ángulo de faz, ¿correcto? Entonces, de todo esto, ¿sí?, ¿qué conocemos? Pues, comparando las ecuaciones, hemos determinado cuál es la amplitud, ¿correcto? ¿Qué más? La frecuencia angular también está aquí. Y aquí está θ sub 0, el ángulo de fase. ¿Cuánto es? 3pi cuartos. ¿Ok? A nosotros nos piden, ¿qué cosa? Primero, la velocidad máxima.
la velocidad máxima. Su magnitud, no, le vamos a quitar el signo, porque el signo nos están diciendo, pues, de acuerdo a lo que ya hemos deducido, a la definición que nos han dado, debe ser, pues, más menos la raíz cuadrada de K sobre la masa. ¿Por quién? Por la amplitud. ¿Correcto? Eso es lo que nosotros nos han indicado. ¿Correcto? ¿Sí? Nosotros tenemos este término, no tenemos. La amplitud sí, pero esta raíz cuadrada sobre K sobre M no aparece como dato. No lo tenemos. ¿De dónde es eso? ¿No? Entonces, para eso, si yo estuviera en el examen, le voy a decir, pues, tendremos que subir de dónde nace eso. Entonces, vamos a recordarnos. ¿Okay? ¿Okay? Vamos a tener el periodo. El periodo, este sí periodo del sistema bloque-resorte, tenemos que memorizarlo. Es 2pi, ¿correcto? La masa dividida entre la constante elástica del resorte. Eso sí, no hay otro. Ya cuando estén en la universidad va a empezar a deducir de dónde sale el periodo. Pero aquí, en este nivel, tienen que memorizar. ¿Correcto? ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Ah, ya. A mí no me dan esto. A mí me están dando la frecuencia angular. Esto lo acabo de ver, que es 0,1. La frecuencia angular, para datos me dicen que es 2pi, pero no lo tengo. ¿Correcto? Tengo que ver una equivalencia con estos términos. Y eso lo voy a conseguir usando esto. ¿Ok? Lo vamos a usar. Correcto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ah, ya yo me acuerdo, ¿no? Y otra cosa, que la frecuencia angular debe ser, pues por definición, les había indicado, tenemos que memorizarnos así, está definido. No me acuerdo cómo es eso. La frecuencia angular, me acuerdo, el movimiento circular uniforme. ¿Esto qué cosa es? Velocidad angular, ¿cómo es? Teta sobre tiempo. Cuando es toda la circunferencia, ¿cuándo es 2 teta? 2pi. ¿Cuánto es el tiempo? Todo el periodo. Por lo tanto, de aquí podemos ver, pues, que es omega, ¿no? La inversa del periodo es la frecuencia, entonces decimos, pues, 2pi por la frecuencia. Correcto. Listo, ya tengo acá omega, y acá aparece la frecuencia. Ah, entonces reemplazo, pues, ¿no? La frecuencia. Acá está el periodo sabemos que es la inversa de la frecuencia. Entonces, ¿cómo sale? Reemplazo, ¿no? Reemplazamos eso. ¿Cómo sería? 1 sobre 2pi raíz cuadrada m sobre k. Aquí ya solamente queda operar, ¿no es cierto? ¿Cómo sería omega? Este 2pi con este 2pi se van, la raíz cuadrada es invertida, por lo tanto la raíz cuadrada sale k sobre m. ¿Sí? Y ahora sí, nos tenemos en cuenta esto. ¿Dónde está? Aquí. Ah, entonces, pero como a mí me piden incluso magnitud, quiere decir valor absoluto, entonces la aceleración es máxima, valor absoluto, los signos los retiro, omega, ¿qué cosa es igual? Ah, perdón, este término, ¿qué cosa es igual? Omega por amplitud. Listo, ya tengo. Tengo este valor, ¿cuánto vale en la ecuación? 2pi. ¿Cuánto vale la amplitud? 0,1. Por lo tanto, ya solucionó eso. ¿No es cierto? Ya solucionamos este problema. Listo, como ya solucionamos por ese problema, ahora nos vamos, pues, a la aceleración. La aceleración es máxima, habíamos indicado, siempre y cuando sea este valor, K sobre M por X. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan de dónde salía esto? ¿Alguien qué? ¿Se acuerdan? Lo dedujimos acá, entonces pueden revisar el video y van a ver, van a encontrar, ¿no? Si es que no se acuerdan. Entonces, si llegaron acá, simplemente aplicamos eso. ¿Qué hacemos? Pues aquí decimos omega al cuadrado, ¿cuánto es? K sobre M. Como nos decían, valor absoluto ya no nos interesaba el signo, ¿cierto? Pero magnitud ya no nos interesaba el signo, porque sacamos valor absoluto. Entonces, la aceleración máxima que es igual. K, ¿dónde está K? Omega al cuadrado y X. ¿Sí? Pero como no dice máximo, X es, cuando X es igual a la amplitud. Por lo tanto, la aceleración es máxima. Ahí, ¿correcto? ¿Sí? La amplitud.
Tenemos como dato omega, sí, la amplitud, sí, de este coseno tomado. ¿Correcto? Ya tenemos la idea, ahora sí vamos a aplicarlo acá en el ejercicio. Esa es la ecuación, aquí está la amplitud, este 2pi es omega, ¿cierto? Ahí está la amplitud, la frecuencia angular, 2pi radianes, miren, es este valor, eso es lo único que nos interesa, la máxima rapidez está definida por este valor, reemplazamos y vemos que es 0,2pi metros por segundo. La aceleración máxima es omega al cuadrado con la amplitud, ¿correcto? Reemplazamos 2pi al cuadrado, 0,1, bueno, desarrollamos todo y sale 4 metros por segundo, la respuesta es la B. ¿Comentarios, jóvenes? Fórmula, dice Carillo, Yasmina Carillo. No sé qué es. Ok, vamos al siguiente ejercicio. El sistema mostrado en la figura consta de un bloque de masa de 0,5 kilogramos y un resorte de constante elástica K 200 newton por metro que se encuentra oscilando con movimiento armónico simple de amplitud de 10 centímetros. Determine la frecuencia angular, nos está pidiendo. Bueno, aquí nos dicen la frecuencia angular, ¿correcto? Bueno, ahí tenemos el movimiento es unidimensional, nos dan la amplitud, ¿qué más? La constante elástica y la masa. Bueno, que acá acabamos de ver cómo es esa relación de la frecuencia angular, la constante elástica y la masa. Y era esto, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya sabemos de dónde sale, ¿no es cierto? ¿Cómo nos podemos acordar? Y bueno, nos dan la constante, nos dan la masa y la respuesta sería 20 radianes por segundo. La respuesta es la letra C. ¿Comentarios sobre ese ejercicio, jóvenes? No hay comentarios. Vamos a otro ejercicio rápidamente del sistema bloque-resorte porque son varios. ¿Sí? Dice, un bloque de masa de 0,4 kilogramos unido a un resorte se mueve sobre una superficie horizontal y oscila realizando un movimiento armónico simple de amplitud 0,5 metros. Si en la posición x igual 0,3, la aceleración del bloque es a menos 2,7 metros por segundo, determine el tiempo que emplea en realizar una oscilación completa. Cuando nos preguntan, determine el tiempo que emplea en realizar una oscilación completa, ¿a qué se refiere? Al periodo. Entonces nos están preguntando, calculemos el periodo. ¿Cuánto es para ese caso? ¿Correcto? Ok, entonces eso es lo que vamos a hacer. Y eso se trata de un sistema bloque-resorte. Es justamente esto, ¿no? ¿Sí? En ese caso es unidimensional, bueno, como todos los bloques que hemos observado, ubicamos su posición de equilibrio y vemos que nos dan su amplitud. 0,5 nos dice, ¿no? Por ambos lados, correcto. ¿Sí? Pero a nosotros nos dicen, nos dan la aceleración en una posición del bloque, ¿correcto? Nos dicen, pues, aproximadamente, calcúlame en esta posición, ¿correcto? En esa posición, cuando el bloque es x igual 0,3 metros. Eso es lo que nos están diciendo, mire, 0,3 metros, o sea, está entre 0 y 5. Y justo en esa posición, la aceleración podemos determinarla que está así, en esa dirección, ¿no? Porque justo nos dicen que es negativa. ¿Sí? Entonces está de derecha hacia izquierda. Claro, hemos tomado el sistema de referencia así, de positivo hacia el lado derecho. ¿Correcto? Ahí está la aceleración. Y a partir de ahí dice que nosotros determinamos el periodo. Bueno, pues determinamos el periodo. Entonces, ¿cómo usamos estos datos? ¿No? Tenemos la posición, tenemos la aceleración, ¿sí? Que es 2,7,
el sistema internacional sus unidades. ¿Qué más tenemos? ¿Sí? Su amplitud, nos dicen que es igual 0,5. Tenemos esos datos. Allá, si tenemos la posición, la aceleración, la amplitud, nos recordamos cómo es la aceleración cuando está la posición, la amplitud. ¿Sí? Hay un término que faltaría, entonces nos vamos a revisar. Justamente lo encontramos aquí. ¿Ok? Aquí, ¿correcto? En este caso. ¿Sí? Esto es lo que tenemos que acordar, ¿no? ¿Sí? O más propiamente, pues, ¿no? El que está acá, en la parte inferior. Este de aquí. Aceleración, ¿qué es? Frecuencia angular al cuadrado por la amplitud. Vamos a poner de nuevo. Entonces, la aceleración dice que es igual, ¿sí? En forma bien estricta, es omega al cuadrado por su amplitud. ¿Correcto? Ahí está como vector. ¿Ok? ¿Tenemos la amplitud? Sí. ¿Tenemos la aceleración? Sí, pero no nos dan la amplitud, sino nos están dando para una posición determinada. Entonces, tenemos que colocar aquí X. ¿Correcto? Y bueno, pues nosotros tenemos la aceleración como dato y tenemos esta posición. ¿Qué encontramos? La frecuencia angular. Reemplazamos ahí. ¿Qué vamos a tener? La frecuencia angular va a tener un valor, pero nosotros sabemos que esa frecuencia angular, ¿qué cosa es igual? 2pi por la frecuencia, que es equivalente a poner 2pi dividido, ¿sí?, o multiplicado por la inversa de la frecuencia, que es el periodo. Y justamente el periodo nosotros tenemos que encontrar ahí, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que hacer entonces. Entonces, por dato, sabemos que la aceleración está dada por esta expresión. Reemplazamos la aceleración. Reemplazamos X, que nos dan su valor, 0,3. ¿Cierto? Ahí está 0,3, el valor de X, una posición. Esta es la aceleración, encontramos omega, es positivo, incluso sale 3 radianes por segundo. Una vez que tenemos omega, nos recordamos la definición de omega, ¿no? Es 2pi sobre el periodo. Buscamos el periodo, despejamos el periodo, pues reemplazamos omega, 3pi sale 3pi tercios segundos, ¿no? Respuesta a la letra A. ¿Comentarios? No comentarios, ¿no? Vamos entonces al siguiente ejercicio. Disculpen. Un bloque macizo de masas 0,5 kilogramos conectado al extremo de un resorte ideal de constante elástica de 150 newtons por metro se desplaza realizando movimiento armónico simple de amplitud 0,1 metro. Determine la magnitud de la aceleración máxima y la energía cinética máxima. Entonces nos están pidiendo que encontremos la aceleración máxima y la energía cinética máxima. Dos parámetros entonces, ¿no? ¿Correcto? Eso es lo que tenemos que encontrar. Bueno, entonces ahí tenemos el bloque. ¿Nos dan su amplitud? Sí, pues tenemos ahí su amplitud. Miren, el bloque en este caso la posición es vertical. La pregunta que pueden hacer muy rápido es, profesor, ¿y la gravedad afecta al movimiento armónico simple? Para condiciones del vacío, no lo va a afectar. Por lo tanto, tiene las mismas propiedades que si fuera en horizontal. Se demuestra que cumple esas propiedades, ¿ok? Se demuestra. Entonces, la magnitud de la aceleración máxima, ya lo sabemos, ¿no? Es omega, la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud. ¿Tenemos la amplitud? Sí. ¿Tenemos la frecuencia angular?
no nos dan de dato, pero nos dan la constante elástica y la masa. Y nosotros sabemos que esa frecuencia angular depende de la masa del bloque y la su constante elástica del resorte. Por lo tanto, sí conocemos, pues, ¿no? ¿Podemos encontrar la aceleración máxima? Sí, pues, ¿no? Entonces sabemos, ahí está, omega K, esa es la representación. Reemplazamos y tenemos que la aceleración es máxima. ¿Tenemos la constante elástica? Sí. La masa, también. La amplitud, también. Reemplazamos y tenemos la aceleración. ¿Cuánto sale? 30 metros por segundo. ¿Correcto? Listo. Ahora nos falta saber cuál es la energía máxima. ¿Sí? Nosotros ya sabemos eso, ¿no? Del principio de conservación de energía habíamos indicado, ¿no? En clase, ya cuando formulamos la teoría, habíamos dicho, ¿no? Que energía total debe ser igual energía cinética más energía potencial elástica. ¿Correcto? Y nosotros sabemos para que la energía, ¿cuál sería la energía total máxima? Ya, la energía sería, o sea, máxima sería cuando la posición esté aquí, cuando alcance X igual a. Entonces, ahí teníamos que la energía total, y en ese caso va a ser máxima, ¿sí? Como en la posición, cuando alcanza su máxima amplitud, la velocidad es cero, por lo tanto la energía cinética es cero, y ahí simplemente va a ser un medio, la constante elástica, X, la elongación máxima es igual a la amplitud al cuadrado. Por lo tanto, la energía total sería máxima cuando tengamos que es este valor, ¿correcto? ¿Sí? Cuando está en X igual a. ¿Sí? Con ese valor podemos encontrar por qué nos dan la constante elástica y nos dan también qué cosa, la amplitud. En otro caso, sí podríamos también por principio de conservación decir pues la energía total debe ser igual un medio de la masa por la velocidad máxima, tenemos que poner acá, ¿correcto? Máxima al cuadrado. Pero como no tenemos la velocidad máxima, no podemos encontrar de esa manera, ¿no? Por eso optamos con la que tenemos dato, con la que tenemos la constante elástica, ¿correcto? Eso es. Entonces ahí la energía cinética máxima va a ser este valor, pues, ¿no? Idéntico entonces, ¿no? Al de la, cuando la energía potencial es máxima. ¿Okay? Reemplazando sale 0,75 joules y la respuesta es la letra A. ¿Comentarios jóvenes aquí? ¿O algo que generó dudas? Vamos al siguiente ejercicio. Un péndulo simple de longitud L oscila en una superficie terrestre con movimiento armónico simple y tiene un periodo de 4 segundos. Si el péndulo es llevado a un planeta cuya aceleración de la gravedad de la superficie es la cuarta parte que en la superficie terrestre, determine el nuevo periodo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Calcular un nuevo periodo para un planeta extraño, ¿correcto? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Conocemos del nuestro? Sí. ¿Cuánto vale el periodo? 4 segundos. Entonces, vamos a hacer un esquema que tenemos uno que es en la Tierra. Vamos a separar aquí, eso no está junto. Ahí está, uno está en la Tierra, es este, y otro está en un planeta desconocido. Las aceleraciones de gravedad son diferentes, ¿correcto? La Tierra tiene un valor, la aceleración de la gravedad, y en el otro planeta tiene otro valor. Por ejemplo, por decir en Marte, su aceleración es alrededor de 3 metros por segundo, mientras que en la Tierra es 9.8, ¿no? Casi 10. O sea, hay una diferencia. O sea, como ejemplo, ¿no? Pero no nos dicen que sea Marte, sino que es otro planeta, ¿no? Periodo de la Tierra. Definición 2pi, raíz cuadrada, la longitud de la cuerda sobre la gravedad. En este caso, ¿sí? Campo gravitacional o la gravedad, ¿no? La aceleración de la gravedad. ¿Cuánto vale? Por dato nos dicen que es 4 por segundo. 4 segundos, ¿correcto? Eso es dato. Periodo en otro planeta. Debe tener la misma estructura, lo único que cambia, ¿qué cosa es? La aceleración de la gravedad, ¿no? Pero nosotros por dato sabemos que esta aceleración de la gravedad es un cuarto
de la aceleración de la gravedad terrestre. Por lo tanto, este valor reemplazamos en esta ecuación 2, ¿correcto? Al reemplazarlo, esperamos y tenemos esta expresión, ¿correcto? Si nos fijamos en esta expresión, ¿ya? Entre corchetes, es idéntica lo que aparece aquí. ¿Sí? Por lo tanto, colocamos ese valor, reemplazamos. ¿Sí? Reemplazamos. ¿Cuánto vale? 4 segundos. Entonces, 2 por 4, 8 segundos. ¿Cuánto es el periodo en ese nuevo planeta? 8 segundos. ¿No? Es más lento. ¿Sí? La respuesta es D. Ahora nos vamos a la parte musical, que digamos, ¿no? Vamos a colocar aquí el siguiente ejercicio, ya que no veo ni un comentario. Dice, un técnico ajusta los acordes de un instrumento musical mediante un sonómetro. Dice, si la intensidad del sonido registrado por el sonómetro a 0,5 metros de distancia nos da un valor, y acá omega, perdón, W es de watts dividido entre metro cuadrado, quiere decir que estas son unidades de intensidad a 5 metros, ¿no? Determine la potencia del instrumento musical. Entonces vamos a determinar la potencia, ¿correcto? De un instrumento musical. Lo único que nos dan, que a 5 metros tiene un valor de la intensidad. Veamos, ¿quién es el instrumento? Acá tenemos un violinista, ¿no? Este va a ser, entonces, el que va a generar el sonido. Queremos saber su potencia que irradia con este violín, ¿correcto? ¿Sí? De dato nos dan que a 5 metros, su intensidad, a 0,5 metros de distancia, tiene un valor su intensidad, cuyo valor nos dan de dato. ¿Sí? Y como nos piden la potencia, tenemos que recordar cómo está definida la potencia. Entonces, la potencia dice que es, ¿sí?, dividido sobre su distancia al cuadrado, nos va a dar la intensidad, ¿correcto? Entonces, aquí tenemos, ¿no? La intensidad es igual entonces a su potencia dividido entre 4pi la distancia al cuadrado, ¿correcto? ¿A nosotros qué nos dan? Nos dan la intensidad en la posición del sonómetro, que está a una distancia d, tenemos la distancia. Entonces simplemente tenemos que encontrar la potencia, ¿no? Solo recordarnos esta definición, ¿correcto? Recordarnos esa definición. Entonces potencia debe ser igual 4pi por la distancia al cuadrado. Y aquí la intensidad, ¿no?, que capte el sonómetro. Nos dan, tiene un valor ahí, 0,01 pi watts por metro cuadrado. Reemplazamos entonces todos esos valores, ¿sí? 4, ahí está, la distancia, medio metro cuadrado, y aquí está la intensidad, ¿cierto?, que registra el sonómetro. Operamos, sale aproximadamente, dice, considerando pi al cuadrado como 10, sale 1/10 de watts, ¿correcto? Esa sería la potencia, la respuesta a la letra A. ¿Comentarios? Vamos al siguiente ejercicio. ¿Okay? Una bocina emite sonido y una persona situada a 5 metros de ella percibe el sonido con una intensidad de 4 por 10 a la menos 4 watts por metro cuadrado. Nos dice, determine el nivel de intensidad sonora percibido por otra persona ubicado a 10 metros de la bocina. Damos un esquema para ver esto, ¿sí? Este es la fuente de sonido, tenemos un parlante, y nos dice, pues, que a 5 metros de esa fuente, una persona, ¿sí?, percibe el sonido con una determinada intensidad.
nos dan su valor, ¿correcto? Y luego dice, que eso es a 5 metros, otra persona que se encuentra a 10 metros, ¿sí?, nos está indicando que determinemos cuál es su nivel de intensidad. Allá, cuando dice nivel de intensidad, quiere decir que debemos buscar el valor de su nivel de intensidad. Este es beta 2, ¿correcto? Que percibe la segunda persona, ¿correcto? Antes tenemos que recordar cómo se encuentra el nivel de intensidad, ¿no es cierto? El nivel de intensidad está dado por esta relación, ¿correcto? ¿Sí? Es 10 logaritmo en base 10 de quién? La intensidad cualquiera, en este caso para la persona 2, tenemos que poner nivel de intensidad 2, y acá intensidad 2, ¿correcto? Entre el umbral de audición de la persona humana, que es un valor constante, conocido. Correcto. Entonces, lo primero, para encontrar este nivel de intensidad de la persona 2, tenemos que saber qué cosa. Este valor es dato, ¿sí?, el umbral de audición humana en su intensidad. Y la intensidad 2, allá, eso es lo que nos falta. ¿Correcto? Entonces, como nosotros estamos viendo aquí en el esquema, ¿sí?, tenemos una fuente sonora. Supuestamente este parlante tiene pues calculada su potencia, ¿no es cierto? Y esa potencia a 5 metros tendrá su intensidad. La misma fuente sonora tiene su potencia a 10 metros, ¿sí? Es la misma potencia que irradia. Por lo tanto, la potencia para las dos personas es igual, pero están a diferente distancia, por lo tanto tienen diferentes intensidades. Diremos pues que la primera persona tiene una intensidad percibida como 1 y la segunda persona como intensidad 2. Nos interesa saber qué cosa, la intensidad 2, ¿no? ¿Que son iguales para los dos? La misma fuente, por lo tanto la misma potencia. Y eso lo igualamos aquí, ¿correcto? Potencia. Potencia de la primera persona, ¿sí?, multiplicado por su intensidad. Y potencia de la segunda persona por su intensidad. Son iguales las potencias, ¿correcto? Y aquí vemos pues 4pi se elimina, se simplifica. Nos interesa la intensidad de 2, lo despejamos. La distancia de la persona 1 es conocida, la persona 2 también es conocida, y la intensidad de la persona 1 también es conocida, ¿correcto? Evaluamos entonces la intensidad para 2. Sale 10 menos 4 watts dividido entre metro cuadrado. Listo, ya tenemos ahora la intensidad 2. Entonces nosotros aplicamos el nivel de intensidad para la persona a una distancia de 10 metros, ¿correcto? Y esa es la relación, ¿no? Beta sub 2, nivel de intensidad para la persona 2, 10 logaritmo, ¿sí?, ¿de quién? Del cociente entre la intensidad 2, ¿sí?, entre el umbral de audición humana y sub 0, que es conocido. Reemplazamos entonces, ¿no? Ahí está. Y 2 lo habíamos calculado, se encuentra aquí. Esto es dato, ¿no?, está en el problema. Operamos, utilizamos las propiedades del logaritmo en base 10 y vemos pues que es 10 por 8, 80 decibeles, ¿no? El logaritmo de 10 en base 10 es 1, ¿no? La respuesta entonces es la letra B. Vamos, jóvenes, el siguiente ejercicio. Es muy similar al anterior, el ejercicio número 8, ¿sí? Dice, 6 parlantes idénticos pequeños de igual potencia se encuentran en los vértices de un hexágono regular de lado de 10 centímetros, emitiendo sonidos simultáneamente como muestra la figura. Y nos están pidiendo determine el nivel de intensidad en el centro del hexágono. ¿Correcto? En el centro del hexágono. Aquí está el hexágono. Bueno, como es un hexágono regular, los lados debe ser igual a cualquier distancia del parlante hacia su centro del hexágono, ¿correcto? Eso es, ¿no? Y bueno, pues a nosotros nos dan ¿qué cosa? Su potencia. Bueno, tenemos la potencia, ¿sí?
Entonces tenemos que saber qué cosa, su intensidad de uno de ellos. Entonces, su intensidad de uno de ellos va a ser la potencia que se irradia y a la distancia en la cual vamos a medir esa intensidad. En este caso sería el lado, la distancia sería a al cuadrado, ¿correcto? Para uno de ellos podemos medir en su centro, sí. Ahí está, sale 1 sobre 6 al cuadrado. Claro, A, que es el lado del hexágono, ¿cierto? Entonces, todo esto se conoce. Pero como son 6, las intensidades deben ser sumadas en el centro. Entonces decimos, los 6 parlantes sumamos, sería 6 veces la intensidad. O sea, 6 multiplicado por esta relación que acabamos de calcular. ¿Correcto? Haciendo eso, la intensidad total de los 6 parlantes en el centro del hexágono, evaluando, vemos que sale 100 watts por metro cuadrado. Listo. Pero aquí nosotros nos están pidiendo determine el nivel de intensidad, ¿no? Nos están diciendo este valor, beta, ¿cuánto es? ¿Correcto? Ya, pues entonces tenemos que colocar la definición de nivel de intensidad, ¿no es cierto? Pero en este caso, ¿no? El nivel de intensidad va a ser total, 10 logaritmo de I total, la intensidad total, que es 100 watts por metro cuadrado, sobre la intensidad relacionada al umbral de audición humana, ¿correcto? Reemplazamos entonces todos los datos, aplicamos las propiedades del logaritmo y tenemos que la respuesta es 140 decibeles. Respuesta a la letra C. Comentarios, jóvenes. Pueden capturar si el ejercicio está bien explicado, o sea, no vamos a tener problema. Ok, vamos a un ejercicio que, si bien es cierto, no aparece en su separata, está relacionado a las ondas. Como si se han dado cuenta, no había ningún ejercicio de las ondas, entonces hemos agregado esto para aclarar algún punto específico, ¿no? Leamos el ejercicio, dice, la distancia entre un valle y la cresta siguiente de una onda en el agua es 25 metros. Cuando la onda pasa por un cuerpo que flota en el agua con movimiento armónico simple, se observa que este oscila con una amplitud de 15 centímetros y rapidez máxima 0,6 pi metros por segundo. Nos preguntan, ¿cuál es la rapidez de la onda? Entonces, para eso nosotros tenemos que recordar la rapidez de la onda, ¿no? Cualquier rapidez de la onda va a estar dada por esta relación, ¿correcto? Por la longitud de onda, por su frecuencia. Entonces nosotros tenemos que saber de esa manera, ¿ok? ¿Cuál es la rapidez? Vamos a quitarle el vector, porque todo va a ser unidimensional, su magnitud nada más, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos que saber qué cosa, la longitud de onda y la frecuencia de la onda, para saber la velocidad de propagación, mejor dicho, la rapidez de propagación. Entonces aquí, no confundir, mire que acá hay un término que dice rapidez máxima. Ustedes dirán, ¿será esta? No, esa no es. Es diferente a la rapidez. Esta es la velocidad a la cual se propaga la onda. ¿Ok? Este es otro dato que lo vamos a tratar de diferenciar. Okay. Entonces vamos. Solución. Bueno, ahí miren, ahí tenemos una especie de boya. Esa boya está oscilando en forma vertical, ¿correcto? ¿Sí? Por lo tanto, nos dicen la rapidez máxima. ¿Qué quiere decir? Esa rapidez que oscila en forma vertical. Ese es el dato que nos han dado aquí. ¿Correcto? Mientras que otro caso es la rapidez a la que se propaga la onda, ¿no? De izquierda hacia derecha. Son dos diferentes. ¿Ok? Ahora sí. Nos vamos, dice. La distancia entre un valle. Bueno, acá tenemos este valle y esta cresta. Allá. ¿Sí? Ahí está señalado, ¿no? Ahí está el valle y esta cresta. ¿Sí? ¿Cuánto es? Nos dice 25 metros. Perdón, 0,25. Eso es lo que nos dan. La mitad de la longitud de onda. Allá. Eso es la mitad de la longitud de onda. ¿Por qué? Tiene que la longitud completa de la onda es entre cresta y cresta, o valle y valle. Pero acá solamente nos están dando entre un valle y la cresta.
Por eso nos están diciendo la mitad de la longitud de onda. Ya sabemos entonces cuánto es la longitud de la onda, porque nos dicen que esa distancia es 25 metros. Listo, primer tema despejado. Lambda ya lo hemos encontrado, ¿correcto? ¿Sí? Entonces ahí está, ¿no? Lambda medios es igual a 0,25, por lo tanto la longitud de onda ya tenemos, ¿no? Hemos despejado esa relación. Nos falta encontrar la frecuencia. Para eso, ¿qué vamos a utilizar? Del movimiento armónico simple, vemos que la velocidad máxima, y eso es lo que nos dan acá, rapidez máxima, ¿sí? de movimiento vertical de esa boya, ¿correcto? Es esa velocidad. ¿Lo tenemos? Sí. Después, ¿qué nos dan? La amplitud, nos dan también la amplitud. ¿Qué vamos a encontrar? La frecuencia, correcto, encontramos la frecuencia. Listo. ¿Y a qué es igual la frecuencia? ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era 2pi por f? Ah, ya, si tenemos este valor, simplemente lo igualamos, pues, para encontrar la frecuencia, porque eso es lo que nos falta para determinar la rapidez de propagación de la onda. ¿Correcto? Entonces hacemos, ¿no? Ahí está. Omega igual 2pi por la frecuencia. Reemplazamos entonces que este omega es igual a esta relación, ¿correcto? Y bueno, pues evaluamos ya la frecuencia, ¿no? Eliminamos. Ahí está la frecuencia. ¿Cuánto sale? 2 Hz. Bueno, pues tenemos ahí la frecuencia. Tenemos la longitud de onda. Multiplicamos la rapidez, ¿no? 0,5 por 2 y es igual metros por segundo. Entonces la rapidez es 1 metro por segundo. ¿Correcto? La respuesta, bueno, no hay clave porque no está en su separata, ¿no? Si tuvieran algún comentario, bueno, creo que no. Si se acabó la clase, entonces nos vemos la próxima. Cuídense mucho y chao. Les dejo las claves, por si acaso. Cuídense. Nos vemos, disfruten su break.